Vamos a abrir Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 6. Le damos la honra y la gloria a Jesucristo. Vamos a comenzar en Apocalipsis 4 con el versículo 6 y solamente vamos a leer el 6 y 7. Dice en Apocalipsis 4, 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Impresionante. Un león, un becerro, uno con rostro de hombre y uno como un águila volando. Capítulo 6, versículo 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Salió venciendo para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, ya aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tenemos 2 preguntas por responder. No se trata de imaginarse la respuesta, no se trata de suponer. Sé que algunos tienen el don de la suposición. Yo supongo que es esto y que es aquello y que es lo otro. Se trata de responder bíblicamente sobre Marilyn Monroe y su vínculo con William Branham y con el ángel del Señor, porque a fin de cuentas él fue quien le mostró la visión. Y si queremos responder de manera precisa, tendremos que buscar la revelación entre líneas. El profeta mencionaba mucho esto. Él decía: entre líneas podemos ver esto, lo otro y aquello. Aquella revelación subyacente en lo textual. Así que para poder encontrar esta revelación vamos a hablar de los duelos entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. Poderes de la luz versus poderes de las tinieblas, pero nos vamos a adentrar primeramente en lo que sucedió en la visión de Juan para después entender los poderes de la luz contra los poderes de las tinieblas del siglo XX. Y tengan mucho cuidado en no confundirse entre los poderes y los poderes. Vamos a hablar de los poderes, pero no de los poderes. O más sencillo, vamos a hablar del poder, pero no del poder. Cuando no se hace esta distinción, se confunde muy a menudo entre el poder del diablo y el poder del diablo.
o se confunde entre el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Pero a ustedes no les va a pasar eso, ¿verdad? Dile al que está al lado, no creo que a mí me pase eso. Bien, vamos en el siguiente tema ya a entrar a profundidad para detallar la diferencia entre el poder y el poder. Vamos nuevamente a abrir Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Quien ha estudiado los 7 sellos, quien los ha repasado, creo que es muy sencillo interpretar lo que pasa aquí, pero hay muchos que todavía no están familiarizados con el lenguaje simbólico. Verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿A quién oyó Juan? A uno de los 4 seres vivientes. ¿Cuáles son esos 4 seres vivientes? Son los seres vivientes que estaban alrededor del trono, según Apocalipsis 4:6. En Apocalipsis 4:6 dice, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Uno tenía semejanza de león, el segundo, becerro, tercero, cara de hombre, cuarto, águila volando. Así que Juan, cuando en el capítulo 6 ahora está describiendo que ve al Cordero, ve a Jesucristo, en el momento que ve esa escena, uno de esos seres vivientes que están alrededor del trono se acercan a Juan y al acercarse a Juan le dicen, ven y mira. Verso 2. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, el primero ya se abrió, ahora se abre el segundo, oí al segundo ser viviente. ¿A quién oyó? Al segundo ser viviente. ¿Y quién es ese? El becerro. Oí al que tenía el aspecto de becerro, que decía, ven y mira. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. ¿Quién era ese? El que tenía rostro de hombre. Y verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oía la voz del cuarto ser viviente que decía, ¿quién era el cuarto? Águila volando. Entonces, Juan ve a un cordero que toma un libro que está sellado con 7 sellos, y cuando se abre un sello, entonces se acerca un ser viviente y le dice, ven, te voy a mostrar algo, quiero que veas algo. Y entonces él ve a un jinete, ve un caballo y ve que ese jinete hace algo. Cuando termina de ver lo sucedido, entonces Jesucristo abre un segundo sello y otro ser viviente, ahora el segundo, se le acerca a Juan y le dice, ven, mira, te voy a mostrar algo. Y ve también otro escenario. Ve otro caballo de otro color, ve otro jinete y se repite hasta el cuarto sello. Esto sucede 4 veces. Primero vamos a describir lo que está en este escenario, pero no está a la vista. Pero ya en un análisis crítico vamos a encontrar 3 cosas en este escenario. Primero, la influencia sobre la humanidad de estos poderes. La influencia sobre la humanidad de estos poderes. Cuando ustedes estudian la interpretación de los 7 sellos, sacamos esta conclusión de una manera sencilla. La influencia sobre la humanidad. Estos 4 jinetes, junto con sus caballos, iban a influenciar a la humanidad durante un periodo de 2000 años. Entonces, lo que podemos encontrar en este capítulo 6 es la influencia
sobre la humanidad de estos poderes. En segundo lugar, el control de la humanidad de estos poderes. Ahora ya no estoy hablando de la influencia, estoy hablando del control de la humanidad de estos poderes. Y en tercer lugar, la lucha entre estos poderes por la influencia y control de la humanidad. La lucha entre estos poderes. Hace un momento mencioné acerca de el reino de la luz versus el reino de las tinieblas, dos poderes que se enfrentan. Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 6 se nos están presentando estos poderes, pero de forma simbólica. Y se ven personajes, se ven animales, se ven escenarios. ¿Qué es lo que hay ahí en todo esto? Hay una lucha entre poderes por la influencia y el control de la humanidad. Qué hermoso. Vamos a verlo en pantalla. Ahí tenemos en Apocalipsis capítulo 6, 4 jinetes, 4 seres vivientes. Los seres vivientes se acercan a Juan y le dicen, ven y mira. Juan ve un escenario y de todo lo que se puede leer ahí encontramos 3 cosas. Primera, la influencia sobre la humanidad de estos poderes. Repitan, la influencia sobre la humanidad de estos poderes. La influencia sobre la humanidad de estos poderes. Para los que son muy literalistas, si hay alguien que sea muy literalista, es que quieren que, ¿dónde lo dice el profeta? No lo va a encontrar si hago un análisis de lo que son los 7 sellos y el profeta habla de cómo estos 4 jinetes iban a influenciar a la humanidad y cada caballo iba a venir en un periodo de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más hay que ser muy analítico para sacar estas conclusiones. Y tal vez no tanto. Repitan la segunda. Ahora ya no hablamos de la influencia, hablamos del control. Y el tercero. La lucha entre estos poderes por la influencia y el control de la humanidad. En este capítulo 6 se describen 4 poderes del diablo que están representados en 4 caballos. 4 poderes del diablo que están representados en 4 caballos. En la Biblia, una bestia, un animal, significa un poder. Aquí en este caso, la bestia es el caballo, pero puede ser cualquier otra bestia. Si vamos a las visiones de Daniel capítulo 7, él ve también 4 bestias que se levantan. Él ve a un león, él ve a un oso, él ve un leopardo y él ve una bestia que tiene dientes y pies de hierro. Entonces, en las visiones, cuando aparecen bestias, una bestia significa un poder. Pero regresando a Apocalipsis 6, los caballos son poderes, porque son bestias. Y el personaje que va montado en cada caballo es un espíritu de las tinieblas. Esto también lo vemos en los sellos. Pero esto mismo se puede llevar a otros planos y lo van a ir entendiendo poco a poco. Entonces, el caballo es la bestia, el cual es... Y el jinete es un espíritu de las tinieblas. Pero también puede ser un espíritu bueno, puede ser un ángel. El jinete que monta la bestia es un espíritu. Mucho más fácil lo van a entender con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí pueden ver una bestia que en este caso en Apocalipsis 6 es un caballo. Bueno, ese es un poder. No se confundan porque el jinete no es un poder. El jinete es correcto. Entonces tenemos 4 caballos, 4 poderes. Tenemos 4 jinetes
si leemos los sellos, el profeta toma el cuidado de explicar que el jinete del caballo blanco era el mismo del caballo rojo. Él dice, se baja y se sube, y luego se vuelve a bajar y se vuelve a subir, y lo explica de una manera magistral. Wow, tranquilo. Pero si traemos exactamente el mismo esquema a otras visiones, no siempre es el mismo espíritu. A veces es una bestia con un espíritu diferente. Por ejemplo, la bestia que se monta en el león de Daniel capítulo 7 es el espíritu que se mete en Nabucodonosor. La bestia que se monta en el oso es Jerjes. El espíritu que se monta en esa bestia del oso es Jerjes. Lo mismo con Alejandro Magno y lo mismo con los demás imperios. Entonces, nada más retengan eso. No confundan al espíritu, que es el jinete, con la bestia, que es el poder. En esta escena de Apocalipsis capítulo 6 es conocida por Hollywood, por los libros, por programas de televisión como Los 4 jinetes del Apocalipsis y lógicamente con una mente no renacida, con una mente contaminada, interpretan que estos 4 jinetes son la muerte, la peste, el hambre y la guerra. E incluso en los dibujos, en las imágenes, en donde escenifican Apocalipsis 6, ponen a cada jinete, siendo cada uno de ellos la muerte, la peste, el hambre y la guerra. Totalmente equivocados. Esto significa algo muy distinto. No voy a explicar los 4 caballos ni los 4 jinetes o el jinete que monta los 4. Voy a explicar nada más el caballo negro y su jinete como un botón de muestra para poder llegar a lo que pretendo. Bien, ya dijimos, el caballo negro representa un poder. El caballo negro representa un poder que causó ceguera espiritual e intelectual, que oscureció las mentes y los corazones de la humanidad por un determinado periodo de tiempo. Este poder, que salió por toda la tierra con su jinete montado, este poder causó ceguera intelectual, ceguera espiritual en la mente de la humanidad por un periodo de tiempo que duró aproximadamente 1000 años. Este poder cegó a la humanidad durante casi 1000 años. El jinete fue el espíritu demoníaco que influyó y controló a las autoridades religiosas y a los monarcas de este tiempo. Este espíritu influyó a líderes religiosos como sacerdotes, obispos, papas, reyes, y con esa influencia los controló, y esta influencia de estos líderes se extendió por todo el mundo, engañándolo, esclavizándolo por medio de la religión. Esto está explicado a detalle en la edad de Sardis. También está una edad antes, en donde el mensajero es Colombo, que por cierto veo que no supieron el orden de los mensajeros, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Si usted diga, aváncele, pastor, aváncele. Entonces, cuando estudiamos la historia secular, encontraremos que fue en estos años cuando la Biblia ya no estuvo al alcance de los feligreses. La Biblia solamente estaba en poder del clero, era el clero católico quien controlaba la fe mundial y se cernía un miedo espiritual por todas partes. Así que aquellos que no se sometían al catolicismo romano, al catolicismo papal, eran sentenciados a muertes por medio de una institución católica conocida como la Santa Inquisición. Y ese fue el periodo en que asesinaron, según el martirologio, alrededor de 68 millones de personas que no quisieron someterse al dogma papal. Es por eso que
al analizar toda esta historia, se conecta con lo que Juan vio. Él vio un poder que sale por toda la tierra. Ese poder era un caballo y el color del caballo era negro. Porque ese negro estaba representando la oscuridad intelectual y espiritual que se iba a cernir por toda la humanidad. Y el jinete era quien iba a influir y controlar a las autoridades religiosas y a las autoridades políticas, porque esto era tanto sobre la iglesia como el gobierno. Esto es una explicación muy breve. Repito, lo pueden encontrar en las edades de la iglesia y estúdienlo, y ahí el hermano Branham da fechas, países, ciudades, etc. Algo muy impactante que ocurre en esta visión de Juan es que cuando Juan ve que sale uno de estos poderes demoníacos, también junto con ese poder maligno hay un poder celestial que aparece. O sea, se da simultáneamente. Podemos ver que al momento en que sale el caballo, junto con su jinete, también aparece uno de los seres vivientes al mismo instante. No aparece después ni antes, sino en el momento en que sale el caballo, se acerca el ser viviente y le dice a Juan: ven y mira. Y se repite las 4 veces. Estos 4 poderes celestiales que están alrededor del trono, también encontramos allí 4 bestias. Porque a fin de cuentas el hombre está en la categoría de los animales. Entonces, en cierto sentido, el hombre también es un animal. Y ya mencionamos las 4 bestias. La primera es, segunda, tercero, el cuarto. Muy bien. Así que estos 4 poderes, una bestia es un poder. Aparecen alrededor del trono, así como había 4 caballos, 4 poderes para que un espíritu maligno los montara, ahora tenemos 4 poderes alrededor del trono. Cada uno de ellos le advierte a Juan sobre cada poder maligno. El poder del caballo blanco, ese es el primero, el caballo blanco. A Juan le advierte ¿quién? El león. Y luego ya no sale un caballo blanco, sino uno bermejo. Pero sobre ese caballo, ¿quién le advierte? El becerro. Un poder diferente al poder del león. Y luego viene el poder de la oscuridad. El poder del caballo negro. ¿Quién le advierte a Juan? Cara de hombre. Y finalmente viene el poder del caballo amarillo. ¿Quién le advierte a Juan? El águila volando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Si se dan cuenta, cada poder corresponde con un caballo específico. No es que uno agarró 2 caballos, o yo le doy a 3, déjenme a mí estos, yo puedo más con él. No, cada poder corresponde a otro poder. Uno de los poderes de seres vivientes anuncia específicamente a un caballo. No dijo, de una vez te digo los otros que vienen. No, se nada más le dijo, ven y mira, y le muestra un solo escenario. El otro escenario le tocaba a otro ser viviente, a otro poder. Y sucesivamente hasta el 4. Qué sencillo, ¿no? ¿No está sencillo lo que les estoy mostrando? ¿O la querían más finita todavía? ¿Lo querían peladita ahí en la boca? Pues ya está sencilla. ¿Sí? Ahora, pongan atención a la explicación profética de estos eventos. El hermano Branham lo explica en muchos sermones, pero yo voy a tomar del sermón titulado El lugar escogido por Dios para la adoración, párrafo 110.
Nada más voy a tomar un solo extracto. Lo van a encontrar en los sellos y en otros sermones, pero yo nada más quiero este extracto. Dice el profeta así: también en Apocalipsis 4:7 tuvimos los 4 seres vivientes que acabamos de estudiar. Hallamos que el primero fue el león. Ese fue el primer ser viviente que salió para enfrentar el reto de aquel día. Repito, ese fue el primer ser viviente que salió para enfrentar el reto de aquel día. El león de la tribu de Judá. Después vino el siguiente ser viviente, y hallamos que el siguiente ser viviente era becerro, el cual es un animal de carga, de sacrificio. Y en los días de la catedral romana la iglesia murió sacrificada. El siguiente que apareció fue un hombre, es un ser viviente con la cara de hombre, y ese hombre fue los reformadores, la educación teológica, etcétera, del hombre. Pero el último ser viviente que habría de aparecer, la Biblia dice que era un águila volando. Bien, quiero destacar esta parte que es la medular. El profeta dice, ese fue el primer ser viviente que salió para enfrentar el reto de aquel día. Repítanlo. Ese fue el primer ser viviente que salió para enfrentar el reto de aquel día. Entonces, juntando lo que está en Apocalipsis 6, más esta explicación que da el profeta, deducimos 3 cosas. 3. La primera, en cada época hay un poder diabólico corrompiendo a la humanidad. En cada época hay un poder diabólico corrompiendo a la humanidad. Segundo, cuando sale un caballo a recorrer la tierra, Dios también envía su poder para enfrentarlo. Cuando sale un caballo a recorrer la tierra, Dios también envía su poder para enfrentarlo. Y tercero, estos espíritus se personifican. Estos espíritus se personifican. Pon la siguiente diapositiva para que les sea más fácil retenerlo. Esto es lo que concluimos una vez que ya interpretamos Apocalipsis capítulo 6 e interpretamos lo que el profeta nos dijo en este sermón, el lugar escogido por Dios para la adoración. Concluimos que, número 1, léanlo. Importante. Apocalipsis capítulo 6 nos habla de 4 poderes que recorren toda la tierra, pero no solamente son los únicos poderes, hay más poderes, hay más bestias y hay más jinetes recorriendo la tierra. No son los únicos 4, hay más. Pero en cada época debe de haber uno. Y ese poder, esa bestia, recorre la tierra para corromper a la humanidad. Segundo, cuando sale un caballo, o en este caso, un poder, a recorrer la tierra, Dios también envía su poder para enfrentarlo. El diablo manda su poder, Dios envía algo para enfrentarlo. Y tercero, estos espíritus se personifican. La tercera premisa, los espíritus se personifican, es el jinete. Por eso hicimos una distinción entre el jinete y el caballo. ¿El caballo qué es? ¿Y el jinete? Entonces, el espíritu que lleva ese poder por toda la tierra, esos espíritus se personifican. Analicemos más a detalle cada una de estas 3 premisas. La primera, en cada época hay un poder diabólico corrompiendo a la humanidad. Esto se deduce con sentido común, porque el diablo siempre está activo.
No hay un momento en que el diablo se retiró de vacaciones o que le dijo a sus espíritus, tómense el fin de semana, de hecho hay puente, entonces aprovechen. El diablo siempre está activo y corrompe a la humanidad de acuerdo a la cultura de cada época. Según la cultura de entretenimiento en cada época, entonces hay un poder corrompiendo a la humanidad. Por ejemplo, en los primeros 2 siglos, el diablo o este espíritu corrompió a la sociedad con el sadismo del espectáculo del Coliseo. Cuando los emperadores entretenían a la gente de manera cruel al lanzar personas al Coliseo para que fueran devoradas por los leones, por las hienas, por los osos, cuando era la época de los gladiadores, todo este tipo de entretenimiento bestial e inhumano era un espíritu trabajando en esa época, en el siglo I, en el siglo II. Así que siempre en cada época hay un poder diabólico corrompiendo a la humanidad. Segundo, cuando sale un caballo a recorrer la tierra, Dios también envía su poder para enfrentarlo. Dios envió un poder para retar a este caballo, ahora ya no me refiero a ninguno de los 4 de Apocalipsis capítulo 6, me refiero al caballo de los primeros 2 siglos que causaban la masacre en el Coliseo romano. Dios también, para contrarrestar ese poder, Él envió un poder que fue el poder de los apologistas del siglo I y II, quienes se enfrentaron a los césares para defender a los cristianos, quienes atacaron la insensibilidad de la sociedad. Si leen los escritos de los primeros apologistas, como por ejemplo uno de los primeros fue Justino Mártir, él protesta en contra del poder romano que injustamente castigaba a los cristianos al arrojarlos al Coliseo. Y él explica por qué los cristianos no deben de ser castigados, por qué deben de ser el modelo ejemplar. Atacan la insensibilidad de la sociedad, la promiscuidad de aquel tiempo, el racismo, la infravaloración de la vida. Ellos fueron el poder que contrarrestó el otro poder en los siglos I y II. ¿Por qué? Porque siempre hay un poder diabólico aquí en la tierra, trabajando en una cultura específica, pero cuando hay un poder, en automático sabemos que Dios envía otro poder. Estos espíritus se personifican. Un espíritu es totalmente indefenso e inofensivo e incapaz si no tiene en quién personificarse. Estos poderes necesitan personas que por su propia voluntad se sometan a ellos, convirtiéndose en ellos mismos. Esto es tanto para los poderes diabólicos como para los poderes celestiales. Si William Branham se hubiera resistido al llamamiento, el Espíritu Santo no hubiera podido haberlo tomado. El espíritu de Elías no hubiera reposado sobre él. Porque estos espíritus, para personificarse, necesitan personas que por su propia voluntad se sometan a ellos. Ningún espíritu posee y controla a una persona si ésta se resiste. Tiene que tener la voluntad y la disposición, y es como estos espíritus, estos jinetes, se convierten en la persona en quien se meten. Finalizamos con la siguiente pregunta. No responda, solo piense. ¿Cuál fue el caballo que cabalgó en el siglo XX? Ya no estamos hablando de los 4 jinetes. Ellos solamente fueron el ejemplo y el punto de partida para poder desarrollar lo que continúa en estos temas. ¿Cuál fue el caballo que cabalgó en el siglo XX?
Fue el poder diabólico que transformó al mundo en la década de los 60. Fue el poder diabólico que transformó al mundo en la década de los 60. Recuerdan que esa fue la década crucial para la humanidad tocante a los cambios radicales en materia de moralidad. En todo el mundo, en esos 10 años se dieron cambios que nunca se vieron en la década de los 50 hacia atrás, y que de la década de los 70 no fueron cambios, sino fue la continuación de lo que se dio en la década de los 60. Pero no fueron cambios. En las 70s, 80s, hasta el día de hoy, solamente es la evolución de lo que sucedió en la década de los 60. Ya vimos lo que sucedió en la década. El poder que vino sobre la tierra influyó. Recuerden, hay dos cosas distintas que tenemos que cuidar: influir y controlar. En la década de los 60, ese poder que cabalgó, comenzando con Inglaterra, influyó sobre artistas, políticos, inventores, filósofos, quienes le dieron un giro de 180 grados en el estilo de vida a toda la humanidad, particularmente a mujeres, al estilo de vida familiar y a la juventud. Esto es lo que sucedió en los 60. Un caballo fue montado por un jinete, cabalgó durante 10 años, transformó toda la humanidad. Y si eso sucedió en la década de los 60 por parte del infierno, ¿qué cree que fue lo que ocurrió en el cielo? Dios tuvo también que enviar su poder para enfrentar el reto de esos 10 años. En el siguiente tema veremos a detalle la diferencia de poder del poder. Pónganse de pie, hermanos.